evangelista, está llevando la palabra del Señor, está haciendo cosas con perfil al apostolado. En este momento él todavía no es apóstol, pero en el futuro, si Dios lo permite, si él tiene el llamado y si Dios lo lleva hacia ese lugar del apostolado, él puede hacer que llegue a un apostolado. Pero para que él llegue a ser un apostolado, tiene el perfil, amén. Pero para que él llegue a ser un apóstol de verdad, tiene que pasar por todos estos trámites legales en la identidad del cielo, amén. Y ya Dios hará con él en ese momento lo que tenga que hacer, amén. Estos son los 5 ministerios dados por el Señor: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora vamos a hablar del profeta. Diga conmigo, profeta. Profeta. Ok. ¿Es igual puesto por Dios? ¿Posee el don de profetizar? ¿Oye la voz de Dios y la anuncia? ¿La revela? Puede decir lo que Dios le dice, no lo que él dice, es lo que Dios le revela que diga. Amén. De lo contrario, sería un engaño si él dijera algo por sí mismo. Amén. El que profetiza trasciende en los tiempos. Amén. Dios le puede dar a un profeta de Dios una palabra para que se ejecute en este mismo momento ya. Pero también le puede dar una palabra para que trascienda en los tiempos, en los años, aún hasta en los siglos. Amén. Como fue con el profeta Juan, amén, cuando lo hizo en la Biblia y le habló del libro del Apocalipsis. ¿Viste? Eso ha trascendido en los tiempos, eso ha trascendido en los siglos. Amén. Pero nosotros sí veremos todo lo que Juan ha dicho. De hecho, ya se están viendo muchas cosas de que Juan habló en la Biblia, en el Apocalipsis. Amén. Ya muchas cosas se están viendo, y todo eso se seguirá cumpliendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un profeta. Trasciende en los tiempos la palabra que ellos dicen. Amén. En los tiempos y en las distancias. Amén. Ellos pueden sentir, Dios le puede revelar, por ejemplo. Si yo fuese profeta, como profeta, Dios me revela en este momento, Dios guarde, que en Honduras va a haber hoy un terremoto. Dios me lo dice a mí, aquí en Venezuela, en este lugar, amén. Y en Honduras hay un terremoto, amén. Así trabaja el Señor, así profetiza el Señor. Trasciende los tiempos en el espacio y puede hablar en el presente, en el pasado y en lo por venir. Amén. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. Las características bíblicas son magistrales y son hechos que ya han acontecido y que acontecerán próximamente. Amén. Recuerde, varía en los tiempos y en los espacios. El profeta es revestido de Dios con autoridad para que comunique la voluntad de Dios, no del hombre. Es la de Dios, y para que instruya el pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 18 al 22. Este es Moisés como profeta de Dios. Un hombre instruido en la palabra de Dios, un hombre hecho en la palabra del Señor. Amén. De 18 hasta 19. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor. Amén. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este era Moisés, amén. Dios le hablaba a él para que Moisés fuera portavoz de la voz de Dios en ese lugar. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, el que hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Por eso es que el Señor dice, tenemos que oír a nuestros profetas. Amén. Gloria al
Señor, porque cuando el Señor dice una palabra a través de la profecía, eso es amén y es verdad, porque es una profecía y a la vez una promesa de Dios. Y recuerda que Dios cumple todas sus promesas, todo lo que dice, Él lo cumple. Amén, gloria al Señor. Amén. Dios no es hombre para mentir. En Zacarías 1:6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzarán a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí habla por medio del profeta Zacarías, que el profeta Zacarías también fue un profeta de Dios, amén, y descendió con las familias como sacerdotes de la tribu de Leví, amén. Un profeta mesiánico predijo sobre... los profetas mesiánicos son aquellos profetas que predijeron sobre Jesús, sobre la venida de Jesús. Hay todavía muchos países que todavía están esperando un Mesías, amén. Nosotros ya no lo esperamos, nosotros esperamos el día que más bien Él venga por nosotros, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ya nosotros sabemos que Mesías vino. Amén. También nosotros estamos esperando que Él regrese y nos lleve con Él en el arrebatamiento. Amén. Pero hay otros que están quedados en los tiempos, hermanos. Todavía siguen esperando el Mesías. Bendito sea Dios. ¿Ok? El Señor transmite su palabra en diversas formas, por señales, por el cumplimiento de las predicciones, amén, por conformidad de la enseñanza. Fíjese cómo el Señor transmite la palabra de Dios, por señales, amén, por curaciones, por señales y milagros, por prodigios, todo eso, por cumplimiento de las predicciones, o sea, de la palabra reveladora que Dios ha dado a alguien, Él la cumple, amén. Ojo, Dios pedirá cuenta si enseña la palabra con obediencia o no. Amén. Y esto es para todos los 5 ministerios que Dios tiene. Él nos pedirá cuenta a nosotros si nosotros estamos haciendo de la palabra falsa o no. Hay personas, hermana, mire, eso a mí me da mucho dolor, me da mucha tristeza y me da mucha vergüenza con el Señor. Pero hay personas que para que los demás se crean que ellos son de verdad de Dios, comienzan a hablar aún hasta en lenguas falsas, para que los demás digan: no, pero él estaba hablando en lengua, él estaba hablando ahí lleno de Dios, y resulta y pasa que no, hermano, que es mentira. Todo esto se está viendo en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque esas son personas que se han puesto los títulos que no tienen. Amén. Pero el diablo mismo los avergüenza delante de la gente. Amén. Porque no es algo que tiene de Dios. Y en esto tenemos que tener demasiado cuidado. ¿Quién nos pone mano encima? ¿Quién nos da una palabra? Si de verdad viene de Dios. Cuando alguien nos hable, nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, confírmame si eso sí es cierto. Confírmamelo por medio de la palabra, o confírmamelo por medio de un profeta de verdad tuyo, o confírmamelo por medio de un sueño, o confírmamelo usted mismo, háblame en voz audible. Pero usted tiene que confirmar lo que Dios te dio. Amén. No creer así como así. Amén. Las características del profeta auténtico de Dios son mira, voy a nombrar más o menos dónde están, porque son muchas, pero hay señales en Éxodo 4:8 y en Isaías 7:11 y 14. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver quién tiene Éxodo 4:8. Para leerlo así rapidito. Isaías 7:11. Ajá. Éxodo 4:8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Amén. Ahí son a través de señales. Amén. Isaías 7:11, 14. Las dos más 11 y el 14. No, ese.
7, 11, 14. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya que sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emmanuel. Amén. ¿Ves? Lo que quiere decir que a través de señales el Señor trabaja con los profetas, a través de señales y a través de palabra, a través de hechos se cumple la profecía. Amén. Gloria al Señor. El profeta es un anunciador de la voz de Dios. El profeta trae el mensaje espiritual y se cumple sus predicciones proféticas. Ellos exponen y revelan la voluntad de Dios. El profeta habla en un lugar y en otro lugar. Son íntegros santos. Para que un hombre escuche la voz de Dios, tiene que ser un hombre de verdad sumergido en la presencia del Señor. Amén. Son las mismas características que tiene igualito un apóstol. Simplemente estas personas tienen que ser muy llenas de Dios. Amén. Los profetas bíblicos tenemos de testimonio a Abdías, a Joel, a Miquías, Isaías, Nahum, Abacú, Sefonías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Egeo, Zacarías y Malaquías. Amén. Todos estos son profetas de la Biblia. Amén. La gente de la iglesia no le gusta casi que uno le hable de estas cosas, porque le gusta que uno traiga mensaje, uno te aleluya, gloria a Dios, y brincan y saltan. Amén. Pero también todo esto es necesario que nosotros como iglesia aprendamos. Amén. Para que después no vengan y nos metan el dedo en la boca. No, si nosotros le hagamos, mira, ya yo sé de eso. Amén. Y ya usted sabe por dónde tiene que irse. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar del evangelista. Amén. Y como evangelista, gloria al Señor, tenemos a nuestro pastor aquí de la iglesia. Amén. Él es muy buen evangelista y él está cumpliendo con el evangelismo como Dios también lo manda. El evangelista se encarga, mira de lo que se encarga el evangelista. Es aquel que propaga el evangelio, el que es anunciador de la palabra de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento, Felipe era el único que recibió este nombre de evangelista. Amén. En Hechos 21:8. ¿Quién tiene Hechos 21:8? Gloria a Dios. Ajá. Al otro día salió Pablo y los que con él estaban fueron a Cesarea. Y entrando en la casa Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén. Entonces podemos ver ahí que a él le pusieron el nombre de el evangelista, porque él era un evangelista. Los libros del evangelio son Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Pablo también fue evangelista y habló de Jesús. Amén. Timoteo exhortaba que hicieran la obra de buenos evangelistas. Amén. Gloria a Dios. Y los buenos evangelistas tienen que ir a las calles, a las cárceles, a los hospitales y a donde Dios les mande a predicar el evangelio. Por eso es que usted ve al pastor aquí, allá y en otro lugar predicando. Amén. Porque él tiene ese llamado de Dios, el llamado del evangelista. Aún los apóstoles fueron a anunciar las buenas nuevas. En Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Era por todas partes. Amén. El evangelista se encarga de llevar el mensaje y de entregarle las almas primeramente al Señor. Y luego que le entregue las almas al Señor, se las entrega a un pastor. Por eso es que nosotros vemos que cuando hay esas grandes campañas, la gente está notando y todo eso. ¿Por qué? Porque el evangelista siempre manda, ordena que anoten a la gente, a los que son convertidos, para que después le den un seguimiento, lo lleven a la iglesia, comiencen a discipularlo y comiencen esas personas a crecer en el Señor. Amén. Entonces se encarga de de venir a hacer que las personas lleguen al Señor, a los pies de Cristo, que se arrepientan, y luego con esa palabra le da liberación, sanidad, exhortación, y luego las pasa a los pastores. Amén. Eso es lo que el evangelista se encarga. Ahora ya me faltan dos nada más. Ahora
diga conmigo, pastores. Pastores. Estos son los ángeles de las iglesias, o sea, nosotros, los que nos encargamos del cuidado que los evangelistas nos traen, que los predicadores de la palabra nos traen. Aún nosotros también hacemos el papel de evangelista porque estamos predicando la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros como pastores tenemos que cuidar el rebaño que a Dios le damos. La palabra dice que nosotros tenemos que entregarle cuentas a Dios de lo que nosotros hacemos con las ovejas de su redil. Amén. Nosotros tenemos que protegerlas, que cuidarlas, que ayudarlas a crecer espiritualmente en Cristo. Eso hace un buen pastor. El que tenga Hebreos 13:17, yo creo que no lo di. Amén, yo lo tengo aquí. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. El pastor no puede estarse quejando de sus ovejas. Más bien tiene que venir y arrodillarse delante del Señor y pedirle al Señor que lo ayude para que Él pueda ayudar a esa oveja a levantarse bien en Cristo Jesús. Amén. Dice no quejándose porque no es provechoso. Amén. Diga no quejándose. No es provechoso. Amén. Y tendrá que darle cuenta al Señor. Aquí lo dice la palabra del Señor. El Señor exhorta a obedecer, amar y amar a quienes nos ponen como autoridad y como ángel y cabeza de la iglesia, o sea, a los pastores. Esto va para las ovejas. Pero también exhorta al pastor y le dice que le tendrá que entregar cuentas por su rebaño, por el rebaño que el Señor le colocó para que Él cuidase. Amén. Aunque la vida de los pastores a veces es complicada porque las ovejas no quieren sujetarse y andan como chivos. Pero nosotros con todo eso tenemos que pasar el sufrimiento de tratar de sujetarlas, de tratar de ayudarlas, de tratar de buscarlas, de tratar de seguirlas, de tratar de encontrarlas, amén, para que ellas puedan crecer, amén. Hay ovejas muy, ¿cómo se dice? Que quieren hacer el papel de los chivos, amén, y eso parte de que el pastor sufre mucho por eso, pero es parte del trabajo y del oficio del pastor, amén. Tenemos que llevarlo con mucho amor, amén. El pastor de igual manera debe ser un hombre íntegro, santo en la obra de Dios, que es la obra que Dios le ha encomendado, porque Dios recuerde que le pedirá cuenta. Jeremías 23:1-4 nos exhorta a guardar, a cuidar, a cubrir el rebaño del pastor, amén. Vamos a leer Jeremías del 1-4. Jeremías del 1-4. Amén, ya estoy terminando. Jeremías del 1-4. Del 23 del 1-4. Dice la palabra del Señor. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las espantaste, y no habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El Señor le está exhortando aquí a los pastores y le está diciendo lo que Él va a hacer con ellos cuando ellos realmente no cuidan su remanente, las ovejas que Dios les dio. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las echen, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Tan bello que es el Señor, Dios mío. Él es nuestro mejor pastor. Y pondré sobre ellas pastores que la pacienten, y no tendrán más no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán más menoscabadas, dice Jehová. Fíjense el Señor tan bello de la manera como habla, amén. Exhorta al pastor, advierte al pastor, pero también dice que Él nos recogerá como ovejas, para que seamos mejor cuidadas, para que seamos amadas, amén. Porque hay pastores, hermanos, mira, que también se ponen
ponen los títulos de pastores y no son pastores nada. Se olvidan de condolerse de las ovejas. Se olvidan de amar a las ovejas. Se olvidan de ir a curarle la pierna a la pierna quebrada, de ir a pasarle la mano.